Bien, viendo cómo quedó el pizarrón al final del bloque anterior, veo acá una omisión y un error. La omisión es que, bueno, el termoscopio es el mismo, tiene el mismo líquido termoscópico y la marca es la misma. Y el error es que si esto es un trozo de hielo y estamos en estado estacionario, debería flotar, ¿no? Eh, Otra cuestión que puede llamar a confusión es el hecho de que en ambos dibujos el bulbo está apoyado sobre el trozo de hielo. Esto tampoco es necesario y, no, y puede dar lugar a alguna confusión porque si el estado estacionario, el estado térmico del hielo sólido y del agua líquida es el mismo y por lo tanto da lo mismo que el bulbo esté apoyado sobre el hielo o esté sumergido en el agua, que es lo más fácil. Y otra cuestión adicional para reforzar la idea del carácter transitivo de la igualdad de estados térmicos. Y esto es, supongamos que en vez de tratarse de dos experiencias gemelas hechas con la misma sustancia, agua sólida, es decir, hielo en equilibrio con el agua líquida, a la presión atmosférica exterior constante, estuviéramos hablando de un tercer estado térmico que fuera tal que el termoscopio diera exactamente esta marca, lo cual es muy difícil de conseguir, pero no nos importa que fuera difícil mientras sea posible. Imaginemos que un físico experimental suficientemente paciente logra encontrar un estado térmico que no es el del hielo en equilibrio con el agua y que es idéntico al obtenido para el agua en equilibrio con el hielo. Es decir, el termoscopio da la misma marca. Lo que dice el carácter transitivo de la igualdad es que si en esas condiciones ponemos ese tercer estado térmico, ese tercer sistema material en ese estado térmico, en equilibrio con el agua y el hielo, no habría ningún cambio en el estado térmico de ninguno de los dos. Es decir, estos tendrían el mismo estado térmico y ese es el carácter transitivo de la igualdad de estados térmicos. Bien, tenemos un termoscopio, tenemos el concepto de estado térmico y el concepto de igualdad de estado térmico que tiene carácter transitivo. ¿Cómo evolucionamos de este estado de cosas a la definición de temperatura? Bien, podemos imaginar que con este dispositivo y el mismo termoscopio vamos a alargar la columna del recipiente, que ya podemos ir diciendo, imaginando, no diciendo que es vidrio. Elegimos un estado térmico estable y repetible, mejor dicho, repetible y estable, para que quede claro lo que estoy diciendo, de mayor nivel, es decir, más caliente. ¿Cuál podría ser este estado? Repetible. Y bueno, otra vez, una sustancia pura en dos fases, que podría ser el agua, pero ahora no hielo en fusión, sino agua en ebullición. El agua está en ebullición cuando aparecen burbujas en el seno del líquido. En el seno del líquido, una burbuja implica que hay gas coexistiendo con líquido. Si bien
la experiencia de ebullición sobre una hornalla no parece ser un estado estacionario y de equilibrio, sigue siendo cierto que mientras coexisten las dos fases, si ponemos un termoscopio, tal como lo estamos describiendo en ese sistema material, su marca va a ser estable mientras coexistan las dos fases. Estable y por encima de la marca que obtuvimos para el hielo en equilibrio con el líquido. Tendremos así sobre nuestro termoscopio dos marcas, una para hielo y otra para vapor. Y sabemos que cada vez que reproduzcamos estos estados térmicos, hielo en equilibrio con su líquido, líquido en equilibrio con su vapor para el agua, las marcas serán exactamente esas para ese termoscopio. Bien, podemos imaginar que en vez de representar estas marcas con iniciales que hagan referencia a cómo las obtuvimos, le pongamos un valor numérico. Bien, la escala centígrada le pone 0. Bueno, hemos tenido un accidente producto de la precariedad de la instalación, pero nos recuperamos enseguida. Ahí estamos. Bien, 0 para el hielo y 100 para el líquido en equilibrio con su vapor. ¿Cómo hacemos para obtener marcas intermedias? Y bueno, podemos decir, dividimos esto en 100 partes iguales y cada parte es un grado centígrado. La escala se llama Celsius en honor a su creador, Anders Celsius, un astrónomo sueco, que así la definió en 1742, utilizando un termómetro como este, de mercurio en vidrio, y agua, hielo en equilibrio con su líquido y líquido en equilibrio con su vapor. Esta escala tiene un montón de unos cuantos aspectos que son discrecionales. De qué está hecho el termómetro, cuál es el líquido que está dentro, y ahora vamos a ver cuál es la importancia del líquido contenido en el termómetro, qué puntos fijos utilizamos para el 0 y para el 100 y por qué le ponemos 0 y por qué le ponemos 100. De hecho, Celsius en 1742 definió esta escala, pero la definió al revés, le puso 0 al punto de equilibrio del líquido con el vapor y 100 al del hielo con el líquido. Esto para que no hubiera temperaturas negativas en Suecia durante una época tan larga del año, cuando las temperaturas ambientes están por debajo de la temperatura del hielo en equilibrio con el líquido. Bueno, un año después un francés propuso invertir los valores. Al año siguiente, en 1744, Celsius se murió y en 1745 otro sueco aceptó la propuesta del físico francés y la escala quedó así, que de todas maneras se llama Celsius en honor a su creador original. De todas maneras, estamos hablando de principios del siglo XVIII. Estas decisiones que son convencionales o arbitrarias pueden imaginarse que no fueron únicas. De hecho, hay una escala anterior que desarrolló un físico nacido en La Haya,
Fahrenheit, que fue el inventor del termómetro de mercurio en vidrio, y que utilizó puntos fijos distintos, o puntos distintos, que no eran puntos fijos en el sentido, todos ellos en el sentido en que los estamos describiendo desde que comenzamos a hablar de esto, como puntos de cambio de fase de sustancias puras, y que son distintos, y que inclusive hay cierta controversia respecto de por qué los definió como los definió. Lo cierto es que en la escala Fahrenheit el punto de hielo es 32 y el punto de vapor, el punto fijo de equilibrio del agua con su vapor, a ebullición en una atmósfera, no es 100 grados más, sino 180 grados más, o sea 202. Esta es la escala Fahrenheit y esta es la escala Celsius. Ahora bien, un par de consideraciones adicionales que nos va a llevar a la conveniencia de ir más allá de estas escalas. Está claro que si estamos definiendo valores para estados térmicos, es necesario que estos valores sean repetibles. Es decir, que un estado térmico medido con cierto valor en un laboratorio en una parte del mundo se puede repetir con el mismo valor con otro instrumento en otra parte del mundo. Y si volvemos a cómo obtuvimos los valores intermedios, un valor por acá, digamos 50, justo en el medio entre el 0 y el 100, es no otra cosa que el nivel que alcanzó el mercurio por encima del 0 adentro de este tubo. Lo cual implica definir que el mercurio cambia de volumen en forma proporcional al cambio de temperatura, en forma lineal con el cambio de temperatura, lo cual es una definición porque nosotros estamos eligiendo dividir en partes iguales la distancia entre el 0 y el 100. Pero además, si hilamos más fino, no solo depende del mercurio, también depende del vidrio del cual está hecho el termómetro, porque no solo el mercurio cambia de volumen específico con el estado térmico, ya podemos decir temperatura porque tenemos valores numéricos. También el vidrio del que está hecho el termómetro cambia de volumen con la temperatura y por lo tanto, de cuál sea la composición del vidrio, depende de cómo cambiará su volumen y cómo entonces aparentemente cambiará el volumen su mercurio, es decir, cuál será el cambio de nivel del mercurio en el recipiente de vidrio. También depende de factores constructivos. Este capilar tendrá que ser realmente cilíndrico, porque si la sección va cambiando con la altura por defectos de fabricación, la lectura dejará de ser lineal. Esto quiere decir que definir una escala de temperaturas es elegir estados térmicos repetibles, asignarles valores numéricos que son arbitrarios y decir con qué termómetro, y ahora lo llamamos termómetro porque ya le estamos asignando valores numéricos a los estados térmicos, con qué termómetro vamos a medir las temperaturas en esos puntos fijos y en los puntos intermedios. En esto consiste la escala internacional de temperaturas que se fue actualizando con reuniones periódicas en las que fueron cambiando los métodos de medición. El principio de medición, a que llamamos principio de medición, a cuál es la variable de estado alternativa que estamos observando para decidir que se alcanzó el estado estacionario. Acá estamos usando volumen específico, a presión constante, pero hay muchos otros variables que se pueden elegir. Por ejemplo, la resistencia de un
metal conductor, de un sólido conductor, es decir, de un metal. Se utiliza en la escala internacional de temperaturas, hoy en un rango muy extenso, el termómetro de resistencia de platino. La resistencia eléctrica de un alambre de platino es función de la temperatura y es una función muy estable de la temperatura, entonces se pueden asignar valores intermedios entre los puntos fijos que son repetibles, es decir, construidos dos termómetros de resistencia de platino en lugares distintos, miden muy aproximadamente lo mismo. Esta es la escala internacional de temperaturas. ¿Con qué seguimos? Esta escala depende de los puntos fijos, depende de la construcción de los termómetros y depende de la naturaleza de los materiales con los que están hechos los termómetros. La naturaleza de los materiales con que están hechos los termómetros no significa simplemente decir de qué están hechos, porque hablar de mercurio es hablar de mercurio con cierto grado de pureza. Hablar del punto fijo del agua en equilibrio con el hielo significa hablar de agua con cierto grado de pureza. Y también hay que definir cuál es la presión a la que se establece el estado estacionario, de equilibrio entre el agua, entre el sólido y el líquido o entre el líquido y el vapor. La escala internacional ha evolucionado en el sentido de reemplazar los puntos fijos dobles por puntos fijos triples y podemos ver de qué se trata. Como todas las sustancias puras admiten tres fases, sólido, líquido y gaseoso, sólido, líquido y gas, podemos imaginar una sustancia pura en un estado en el que estén presentes las tres fases. Y en ese caso, un componente, es decir, una sustancia pura, más 2, 3, menos 3 fases da 0. Es decir, hay un único estado para el cual una sustancia pura puede coexistir en las tres fases. ¿Qué es esto? En un recipiente tengo una única sustancia en las tres fases simultáneamente: sólido, líquido y vapor. Y en ese caso no tengo que garantizar una cierta presión, que la tengo que medir de alguna manera, externamente. Si logro las condiciones del laboratorio para que en ese recipiente la sustancia que está dentro, en un recipiente hermético, esté en las tres fases, tengo un único estado perfectamente repetible que tiene un valor de temperatura a la que le puedo asignar un valor numérico. Las escalas de temperatura evolucionaron de manera de que el tamaño del grado, ya sea del grado Celsius o del grado Fahrenheit, se sostenga aún muy lejos de los puntos fijos que fueron usados inicialmente para definirlas. Uno podría decir, ¿cómo hacía Celsius para medir una temperatura de 150 grados? Y bueno, uno puede extrapolar, sigo marcando por encima divisiones de la misma altura que las que utilicé para dividir en 100 partes iguales estos dos puntos fijos. Bueno, esto tiene un límite. Primero, si ampliamos mucho el rango, el líquido puede dejar de comportarse de la misma manera. O sea, puede empezar a cambiar más o cambiar menos su volumen específico. Por otro lado, siempre va a haber un límite. A 700 grados, 700 y pico de grados, funde el vidrio.
y a 900 y pico de grados entra en ebullición el mercurio. Así que no se puede usar el mismo principio termométrico en todo el rango de temperatura. Pero además tenemos la dificultad de tener que especificar la receta de construcción del termómetro. En el siguiente bloque vamos a ver cómo sorteamos esta dificultad. ¿Y a dónde?